Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a leer la escuela sabática correspondiente al día martes 20 de abril, titulada De Abram a Abraham. Génesis capítulo 17, versos 4 y 5. Vamos a leer Génesis capítulo 17, versos 4 y 5. Si lo encontraste, me acompañas con la lectura, por favor. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aunque los nombres de Dios entrañan un significado espiritual y teológico, este tipo de significados no se restringen solo a Dios. Los nombres de personas en el antiguo cercano Oriente no eran solo formas irrelevantes de identificación, como a menudo lo son para nosotros. En la actualidad, no hay mucha diferencia al ponerle el nombre de María o Susana a una niña. No obstante, para los antiguos semitas, los nombres personales estaban cargados de significado espiritual. Todos los nombres semíticos de personas tienen significado y generalmente consisten en una frase u oración corta que consta de un deseo o una expresión de gratitud por parte de los padres. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez. Joel significa Yahvé es Dios. O Natán significa don de Dios. Debido a la importancia que se les da a los nombres, estos a menudo se cambian para reflejar un cambio radical en la vida y las circunstancias de una persona. Busca los siguientes textos y contesta la pregunta: ¿qué situaciones abordan y por qué hubo cambio de nombres en estas situaciones? Busquemos el primer caso en Génesis capítulo 32, verso 28. Génesis 32, verso 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Segundo, Génesis capítulo 41, verso 45. Génesis capítulo 41, verso 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdota de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Finalmente, vamos a buscar en el libro de Daniel, seguimos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el capítulo 1, el verso 7. Daniel 1, 7. Daniel 1, 7. Está en la página 813. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Sin embargo, en cierto sentido, no es tan difícil, incluso para la mente moderna, comprender la importancia del nombre de una persona. Hay efectos sutiles y a veces no tan sutiles. Si a alguien constantemente le dicen tonto o feo,
Y si muchos usan esos apelativos para dirigirse a esa persona todo el tiempo, tarde o temprano, esos nombres podrían tener un impacto en cómo esa persona se ve a sí misma. De la misma manera, al ponerle ciertos nombres a las personas o cambiárselos, parece posible influir en su autopercepción y, por lo tanto, influir sobre cómo actuarían. Con esto en mente, no es tan difícil entender por qué Dios quiso cambiarle el nombre a Abraham por Abraham. Abraham significa el Padre es exaltado. Dios lo cambió por Abraham, que significa Padre de una multitud. Al observar la promesa del pacto en la que Dios dice, te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, según Génesis capítulo 17, verso 6, el cambio de nombre tiene más sentido. Quizás haya sido la forma en que Dios ayudó a Abraham a confiar en la promesa del pacto, que se le hizo a un hombre de 99 años, casado con una anciana que hasta entonces había sido estéril. En resumen, Dios lo hizo para ayudar a Abraham a aumentar la fe en sus promesas. Ahora vamos a leer el comentario correspondiente a la lección del día de hoy. Jacob, que era un hombre con defectos y debilidades, llegó a ser un príncipe de Dios por medio de la fe y la oración. El Señor es omnipotente. El hombre es finito. ¿Quién entre nosotros se ha vaciado de orgullo y estima propia? ¿Quién entre nosotros es en realidad tan fervoroso como Jacob, que luchó con el ángel con toda la energía de su ser? Jacob combatió con todas sus fuerzas porque suponía que estaba luchando con un impío adversario, pero el Señor, con el divino toque de su dedo, logró que la lucha cesara. Jacob se dio cuenta de que era el Señor. Entonces, quebrantado, se abrazó del ángel y le rogó, «Bendíceme». Entonces el ángel dijo, «Déjame, porque raya el alba». Entonces le tocó el turno a Jacob de expresarse y añadió, «No te dejaré si no me bendices». Y el varón le dijo, «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió, «Jacob». Y el varón le dijo, «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Génesis capítulo 32, versos 26 al 28. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y apartó para sí un pueblo que debía llegar a ser depositario de su ley. Satanás empezó enseguida a tender sus lazos para seducir y destruir a este pueblo. Los hijos de Jacob fueron inducidos a contraer matrimonio con gentiles y a adorar sus ídolos. Pero José fue fiel a Dios, y su fidelidad fue un testimonio constante de la verdadera fe. Para apagar esta luz, obró Satanás mediante la envidia de los hermanos de José, quienes le vendieron como esclavo a un pueblo pagano. Sin embargo, Dios dirigió los acontecimientos para que su luz fuera comunicada al pueblo egipcio. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, José recibió una educación y un adiestramiento que con el temor de Dios le prepararon para su alta posición como primer ministro de la nación. Desde el palacio de Faraón se sintió su influencia por todo el país y por todas partes se divulgó el conocimiento de Dios. Dios permitió que Daniel y sus compañeros fueran tomados cautivos, a fin de que pudieran llevar el conocimiento del único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, al rey y a los nobles de Babilonia. Dios hizo que Daniel obtuviera el favor del príncipe de los eunucos, porque se condujo correctamente.
Mantuvo delante de sí el temor del Señor. Sus compañeros nunca vieron en su vida nada que pudiera descarriarlos. Los encargados de cuidarlo lo llegaron a amar porque llevaba consigo la fragancia de una disposición semejante a la de Cristo. Dios está en íntima relación con los hilos que mueven nuestra existencia. Conoce cada pensamiento del corazón, cada acción de la vida. Esfuércense entonces para vivir en armonía con Él. Luchen para alcanzar una norma elevada. Ángeles celestiales los ayudarán. Y aún más que esto, Cristo los ayudará. Dios está en íntima relación con los hilos que mueven nuestra existencia. Conoce cada pensamiento del corazón, cada acción de la vida. Esfuércense entonces para vivir en armonía con Él. Luchen para alcanzar una norma elevada. Ángeles celestiales los ayudarán, y aún más que esto, Cristo los ayudará. Qué hermoso este pensamiento, ¿verdad? A mí me ha encantado. No solamente los ángeles del cielo nos ayudarán, Cristo mismo nos ayudará. Él pelea nuestras batallas. Y por eso solamente con Él, aferrándonos a Él, somos vencedores. Que Dios te bendiga y te acompañe el día de hoy, las 24 horas de este día. Camina con Él, porque es la mejor compañía que puedas tener. Conversa con Él, porque es la conversación más enriquecedora que puedas obtener. De esa conversación, a través de la oración y su palabra y la meditación en Él, encontrarás las respuestas que buscas. Que Dios bendiga a ti y a tu familia y que te saque del apuro que puedas estar teniendo el día de hoy o durante este tiempo. Cógete de Él y saldrás victorioso. Hasta mañana. Conmigo, pero no hasta mañana con Dios, porque Dios está contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, como Él lo prometió.